10 de la mañana con 55 minutos. Vamos a revisar ahora las palabras en el discurso del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de la ONU. Durante la tarde de ayer fue el momento de esta intervención que realizó el mandatario en el contexto de esta visita que ha realizado a Nueva York como parte de esta Asamblea General de la ONU, donde tuvo un crítico análisis sobre la situación de Venezuela, también la inmigración en Chile. Esos fueron parte de los temas que se tomaron en este discurso, el tercero ya ante Naciones Unidas, en donde el mandatario advirtió sobre el impacto que ha tenido en nuestro país el incremento descontrolado del flujo de migrantes procedentes de Venezuela. Escuchemos a continuación un extracto de este discurso y seguimos desarrollando este tema. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Y por responsabilidad debo ser claro en este punto. Chile no está en condiciones de recibir más migración. Y por un lado muy crítico además sobre la situación en Venezuela con respecto a las elecciones y también planteando lo que ocurre en otros países con conflicto. Dice él, no tenemos por qué elegir entre barbaries. Esto al repasar los grandes conflictos en el mundo. El presidente apuntó que la adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua o una mujer expulsada en una escuela de Afganistán solo por ser mujer, son ante todo seres humanos, dice él, y la voz de todas las naciones sin importar su posición política debe alzarse para defenderlos. Y esa es la posición de principios, dice, que defienden desde Chile. Algunos de los tópicos ahí que él aborda en este discurso que ha realizado en la Asamblea General de Naciones Unidas, y dice de negarse a elegir el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. Vamos a seguir escuchando otras de las declaraciones del presidente en esta intervención realizada ayer en Naciones Unidas. La violación de los derechos humanos, y en esto es algo que creo que vale la pena insistir, no pueden juzgarse según el color del dictador de turno que los viole o el presidente que los viole. Se llame Netanyahu en Israel o Nicolás Maduro en Venezuela. Se llame Ortega en Nicaragua o Vladimir Putin en Rusia. Se autodefinan de izquierda o de derecha o lo que sea. Y en este sentido, además, hubo ahí o se desliza alguna crítica al hecho de no haber mencionado la situación en Cuba al momento de referirse a dictaduras o a instancias y situaciones políticas como las que él ha hecho mención. Bueno, recordemos que el presidente se había reunido con el jefe de Estado palestino, Mahmoud Abbas, donde había reiterado allí su llamado a un alto al fuego de inmediato en Gaza para poner fin a esta masacre de la población palestina, dice, donde ya cobra más de 40.000 víctimas fatales. También hace referencia ahí de la agresión de Rusia a Ucrania, donde dice la agresión debe parar, y apuntó a que es Naciones Unidas la instancia llamada a poner fin a esta flagrante transgresión del derecho institucional. Las actividades del presidente Boric van a continuar durante esta jornada. De hecho, ya para las 12:30 hora de nuestro país, el presidente tiene contemplado participar en un conversatorio del World Leaders Forum en la Universidad de Columbia sobre democracia y derechos humanos en América Latina. Así es que nos vamos a quedar ahí pendientes de lo que ocurra con esta, que ya sería su última actividad. Está hablando a esta hora el ministro de Justicia, Luis Cordero. Escuchemos. Las acusaciones constitucionales están presentadas, el Ejecutivo va a observar atentamente, el cuaderno de remoción en la Corte Suprema está abierto. Esos son procesos que deben continuar, incluyendo la investigación del Ministerio Público, pero la principal preocupación
del Ejecutivo es permitir la continuidad adecuada del servicio judicial, para lo cual estamos conversando permanentemente con la Corte con ese fin. Ministro, estamos en vivo para Mediabanco. Quería consultarle si se justificaba eventualmente la suspensión de los ministros afectados, ¿cierto?, por las acusaciones constitucionales en la Corte Suprema. ¿Suspensión en qué sentido? La suspensión, por ejemplo, de su cargo, ¿cierto? A ver, los mecanismos de suspensión en las acusaciones constitucionales están dados constitucionalmente. Y eso tiene un mecanismo específico a partir de un momento determinado. Si le correspondía tomar esa decisión a la Corte Suprema, eso es algo que nunca ha sucedido. De hecho, las acusaciones constitucionales previas que nosotros hemos tenido, recuerden que esta no es la primera que tenemos ministros de la Corte acusados. En la primera parte de los 90 también tuvimos una importante cantidad de casos, y entre 2006 y 2007 también tuvimos varios ministros de la Corte acusados. Hemos llegado hasta 4 ministros de la Corte acusados. Es decir, estamos viviendo una situación contingente que es compleja, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la Corte Suprema, tener un número superior, un número de 4 ministros acusados, es una experiencia que el país ya ha vivido no hace muchos años. Ministro, ¿ustedes como Ejecutivo estarían dispuestos a congelar los nombramientos judiciales que están pendientes? El Ejecutivo ya lo ha señalado públicamente, lo que tiene que garantizar es la continuidad del servicio judicial. Los procedimientos de nombramientos que se votan la próxima semana en el Congreso ya se encuentran en trámite hace bastantes meses. Recuerde que hoy día tenemos 5 vacantes y tenemos 4 vacantes, pero vamos a tener una quinta en el mes de octubre con la jubilación del ministro Fuentes. La Corte Suprema cumple un rol no solo en la resolución de los casos, sino que en la gestión de asuntos administrativos bien relevante para el Poder Judicial. Entonces hay que tener cuidado con afectar la continuidad del servicio judicial. Lo que el Ejecutivo ha señalado es que el mecanismo de renovación de ministros se tiene que mantener en los términos que se ha llevado hasta ahora. Durante este tiempo, la vacante del ministro Guillermo Silva está pendiente desde noviembre del 2022. Y en las condiciones actuales, en que cada una de las instituciones tiene que funcionar razonablemente bien. En el caso del Poder Judicial, nosotros lo que tenemos que garantizar es continuidad del funcionamiento judicial. Detener los procesos de nombramiento afecta procedimientos en curso, pero sobre todo puede afectar el funcionamiento de la Corte. ¿Le parece que esto puede dañar la credibilidad de las instituciones en su conjunto? En el caso de tener los nombramientos, sí. Yo creo que sí, porque yo creo que estamos en un momento donde es clave que todos contribuyamos a el normal funcionamiento de las instituciones. Eso supone que operen regularmente y que por la otra, las que están a cargo de las investigaciones para establecer responsabilidades, ejecuten también oportunamente sus acciones. ¿Le parece que el exministro Chávez debería dar explicaciones, en este caso en el Congreso, por ejemplo? A mí me parece que eso es una decisión que está en una esfera distinta, le corresponde a él. El Ejecutivo está hoy día focalizado en el normal funcionamiento de las instituciones. A mí no me corresponde tomar y emitir opiniones sobre lo que debe o no debe hacer otro sector político en Chile. Ministro, ¿cómo se asegura la transparencia y rendición de cuentas en el sistema carcelario actualmente? Bueno, en general, no solo en Chile, sino que en el resto de los países de América Latina, se nos olvida por un momento, pero la cárcel es un lugar físicamente muy observado. La visitan los jueces en sus visitas regulares, la visita el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la visita los abogados defensores, la visita el Comité de Prevención contra la Tortura. Entonces, yo diría que la cárcel es de los espacios, desde el punto de vista institucional, más observados y respecto a los cuales tenemos más reportes. En el caso de Chile eso es muy evidente, en el resto de los países del mundo también. Lo que solemos no hacer es hacer seguimientos adecuados, ¿no? Chile tiene, al tener estas observaciones que son muy distintas, nosotros estamos buscando mecanismos de integrar cada una de esas recomendaciones para que además esas recomendaciones estén alineadas. Eso implica mantener un diálogo, es lo que hace Gendarmería con cada una de estas instituciones cuando remiten sus informes. Pero deberíamos tener un mecanismo de rendición de cuentas en el largo plazo más estable y más permanente, sí, pero para eso Chile está trabajando en un mecanismo de seguimiento de recomendaciones en general en materia de derechos humanos, no solo para la cárcel, sino que también en otros ámbitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ahí están las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien estaba participando de la inauguración del 5º